La aterradora historia de Isabella. Capítulo 1. La leyenda oscura. En las noches neblinosas del pequeño pueblo costero de San Marín, donde el rumor de las olas rompiendo contra las rocas era la banda sonora constante, se contaba una leyenda que había sobrevivido generación tras generación. Era una historia susurrada en voz baja, temerosa, como si las sombras mismas temieran ser descubiertas. La leyenda hablaba de Isabella, una joven cuyo destino parecía tejido con hebras de tragedia desde su nacimiento. Se decía que había llegado al pueblo en un barco naufragado, huérfana y sin un alma que reclamara su parentesco. Sin embargo, la vida encontró un lugar para ella entre las sombras de las colinas y los susurros del mar. Durante el día, Isabella era una figura solitaria que vagaba por las calles del pueblo, su rostro oculto tras una cortina de cabello oscuro y su mirada perdida en el horizonte del mar. Algunos la veían como una presencia inquietante, otros como una víctima de las circunstancias. Pero todos coincidían en una cosa: en las noches de luna llena, Isabella se transformaba en algo distinto, algo monstruoso. Era entonces cuando el rumor se convertía en realidad, cuando la oscuridad cobraba vida y la línea entre lo humano y lo sobrenatural se desdibujaba. Se decía que la luz plateada de la luna llena tenía el poder de desatar la verdadera naturaleza de Isabella, transformándola en una criatura temible, mitad mujer, mitad anchoa. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Su piel palidecía bajo el resplandor lunar y sus manos se convertían en garras afiladas, listas para desgarrar la carne de aquellos que osaran cruzarse en su camino. Los lugareños hablaban en susurros sobre las desapariciones inexplicables que ocurrían durante las noches de luna llena, sobre los gritos ahogados que se perdían en la bruma marina y sobre los cadáveres mutilados que aparecían al amanecer. Y siempre, en el centro de esas historias macabras, estaba Isabella, la mujer anchoa, acechando entre las sombras con su sed de sangre y su sed de venganza. Así, la leyenda oscura de la mujer anchoa se convirtió en parte del tejido mismo del pueblo, una sombra que se alzaba sobre las vidas de sus habitantes en las noches de luna llena, y aunque muchos se atrevían a desafiarla, ninguno escapaba ileso de su destino. Capítulo 2. El forastero valiente. En el pueblo de San Marín, la llegada de forasteros era un evento raro y, a menudo, motivo de suspicacia. Pero una noche, cuando la luna llena se alzaba majestuosa en el firmamento, un viajero valiente llamado Andrés desafió las advertencias de los lugareños y llegó a las puertas del pueblo en busca de refugio. Andrés era un hombre de aspecto intrépido, con la mirada fija en el horizonte y un aire de determinación que lo rodeaba. A pesar de las advertencias veladas sobre los peligros de las noches de luna llena, decidió que pasaría la noche en la posada local, desoyendo los susurros temerosos que flotaban en el aire. La posada de San Marín era un edificio antiguo y gastado por el tiempo, con sus paredes de piedra cubiertas de enredaderas y sus ventanas parpadeando con la luz de las velas. Andrés entró en la posada con paso firme, ignorando las miradas furtivas de los lugareños y el silencio que descendió sobre el lugar al entrar. El posadero, un hombre de edad avanzada con una mirada sombría, recibió a Andrés con una mezcla de cautela y curiosidad. Le ofreció una habitación en el piso superior, lejos de las sombras que se alargaban en las esquinas, y le advirtió sobre los peligros que acechaban en las noches de luna llena. Pero Andrés no se dejó amilanar por las supersticiones del pueblo. Después de instalarse en su habitación y cenar una modesta comida en el comedor vacío, decidió dar un paseo por las tranquilas calles del pueblo. La brisa marina lo envolvía mientras caminaba, y el sonido de las olas rompiendo contra la costa le recordaba la vastedad del océano que se extendía más allá de las murallas del pueblo. Fue entonces, en medio de la oscuridad y el silencio de la noche, que Andrés sintió la primera chispa de intriga. Algo en el aire parecía susurrarle, tentándolo a explorar más allá de los límites del pueblo, hacia el vasto expanse del mar. Sin saberlo, había comenzado un viaje que lo llevaría cara a cara con el horror que yacía oculto en las profundidades de las aguas oscuras. Capítulo 3. El encuentro fatal. La luna llena brillaba sobre el pueblo de San Marín como una linterna celestial, iluminando las calles estrechas y las casas de piedra con su luz plateada. En esa noche de misterio y peligro, Andrés, el forastero valiente, se aventuró más allá de las murallas del pueblo, atraído por el canto hipnótico del mar y la promesa de descubrir los secretos que yacían ocultos en sus profundidades. La bruma marina envolvía la playa en un abrazo fantasmal, y las olas rompían contra las rocas con un susurro constante. Andrés caminaba con paso decidido por la orilla, su corazón latiendo con una mezcla de excitación y temor por lo desconocido que yacía ante él. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una figura oscura que emergía de las profundidades del mar,
como una sombra danzando en la bruma. Intrigado, Andrés se acercó más, su curiosidad superando cualquier sentido de precaución que pudiera haber tenido. A medida que se aproximaba, la figura se hizo más clara, revelando la forma de una mujer que parecía estar hecha de las mismas sombras que danzaban a su alrededor. Su cabello oscuro flotaba en la brisa marina, y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que lo hipnotizaba y lo atraía hacia ella como un imán. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, Andrés vio que algo no estaba bien. La figura de la mujer parecía distorsionarse, su cuerpo retorciéndose y cambiando de forma ante sus ojos asombrados. Fue entonces cuando la verdad golpeó como un puñetazo en el estómago: la mujer no era humana. Horrorizado, Andrés retrocedió un paso, pero era demasiado tarde. La criatura emergió por completo de las olas, revelando su verdadera forma, mitad mujer, mitad anchoa. Su rostro era una máscara de terror, con ojos fríos y sin vida que lo miraban con una intensidad que lo paralizaba en su lugar. En un instante, la criatura se abalanzó sobre él con una velocidad sobrenatural, sus garras afiladas listas para desgarrar su carne y devorar su alma. Los gritos de Andrés resonaron en la noche, ahogados por el sonido de las olas y el viento que susurraba entre las rocas. Y así, en esa noche fatídica, Andrés se convirtió en otra víctima de la mujer anchoa, un recordatorio macabro de los peligros que acechaban en las profundidades del mar y en las sombras del pueblo de San Marín. Capítulo 4. La muerte en la noche. La mañana llegó al pueblo de San Marín con un velo de silencio pesado y sombrío. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, pero sus rayos no podían disipar la oscuridad que se había instalado en el corazón del pueblo. Los primeros rayos de luz revelaron una escena macabra en la playa. El cuerpo destrozado de Andrés yacía entre las rocas, su figura inerte testigo de la tragedia que había ocurrido en la noche. Sus ropas estaban desgarradas y manchadas de sangre, sus ojos vidriosos mirando hacia el cielo con una expresión de horror congelada en su rostro. Los lugareños llegaron a la playa en un murmullo de asombro y temor, susurros de incredulidad y angustia llenando el aire. ¿Cómo podría haber ocurrido algo así en su pacífico pueblo costero? ¿Cómo podría un forastero valiente haber encontrado su fin en las tranquilas aguas del mar? Pero mientras examinaban el cuerpo de Andrés en busca de respuestas, una verdad más oscura comenzó a tomar forma en sus mentes. Las heridas que cubrían su cuerpo no parecían haber sido causadas por ningún animal salvaje conocido en la región. Eran profundas y mortales, como si hubieran sido infligidas por algo mucho más peligroso y siniestro. Las murmuraciones se extendieron como el fuego en una mecha, y pronto el nombre de la mujer anchoa estaba en boca de todos. ¿Podría ser que la criatura de la que hablaban las leyendas hubiera regresado para reclamar otra vida? ¿Podría ser que Andrés fuera solo el último en una larga lista de víctimas de su sed de sangre y venganza? El pueblo vivía ahora en un estado de miedo y paranoia, sus calles tranquilas y apacibles transformadas en un escenario de horror y desesperación. Cada sombra parecía contener una amenaza oculta, cada susurro del viento parecía llevar consigo el eco de los gritos de los que habían caído ante la mujer anchoa. Y mientras el sol se alzaba en el cielo, el pueblo de San Marín se enfrentaba a un destino incierto, preguntándose si alguna vez podrían encontrar una manera de detener a la criatura que acechaba en las profundidades del mar y en las sombras de la noche, o si estaban condenados a vivir bajo su reinado de terror por toda la eternidad. Capítulo 5. La incertidumbre crece. Con el paso de los días, la sombra del miedo se cernía más densa sobre el pueblo de San Marín. Cada noche de luna llena era recibida con un temor palpable, y los lugareños se encerraban en sus hogares, rezando por la protección contra la oscuridad que acechaba en las sombras. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero el terror persistía, alimentado por la incertidumbre y el desconcierto. ¿Cómo podían defenderse de un enemigo tan implacable y sobrenatural como la mujer anchoa? ¿Cómo podían esperar vivir una vida normal cuando el peligro acechaba en cada esquina y en cada rincón oscuro del pueblo? Las reuniones secretas se celebraban en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era menos opresiva y el miedo se disipaba lo suficiente como para permitir que los lugareños discutieran sus opciones. Se hablaba de formar patrullas nocturnas para vigilar las calles, de organizar expediciones para explorar las cuevas y los acantilados donde se decía que la mujer anchoa tenía su guarida. Pero por más valientes que fueran sus intentos, siempre parecían tropezar con un muro de misterio y peligro. Las patrullas regresaban con historias de sombras esquivas y susurros en la oscuridad, y las expediciones a las cuevas terminaban en desastre cuando los exploradores desaparecían sin dejar rastro.
La desesperación crecía con cada nueva luna llena, y el pueblo de San Marín se encontraba atrapado en un ciclo interminable de terror y paranoia. ¿Cuánto tiempo podrían soportar la presión de vivir bajo la amenaza constante de la mujer anchoa? ¿Cuántas más vidas se perderían antes de que encontraran una manera de liberarse de su terrible influencia? En las noches de luna llena, los lugareños se reunían en sus hogares, con las puertas cerradas con llave y las cortinas echadas, rezando por la seguridad y la protección que parecían tan elusivas. Pero en el fondo de sus corazones, sabían que la batalla contra la criatura de las profundidades aún estaba lejos de terminar, y que su destino seguía siendo incierto en las garras de la oscuridad. El pueblo de San Marín se encontraba inmerso en un abismo de terror y desesperación, con cada luna llena trayendo consigo la sombra amenazante de la mujer anchoa. A medida que pasaban los días y las noches se volvían más oscuras, el miedo se convertía en una presencia constante en la vida de los lugareños, como una sombra que nunca se alejaba. Cada mirada furtiva hacia el mar, cada susurro del viento en las calles desiertas, solo servía para alimentar la creciente sensación de desasosiego que se había instalado en el pueblo. ¿Cómo podrían esperar vivir vidas normales cuando la presencia de la mujer anchoa acechaba en cada esquina, en cada sombra, esperando el momento oportuno para atacar? Los líderes del pueblo se reunían en secreto, discutiendo planes desesperados para detener a la criatura que los había sumido en el caos y el miedo. Se hablaba de rituales antiguos y conjuros oscuros, de sacrificios humanos y ofrendas a los dioses del mar. Pero incluso en sus momentos más desesperados, los lugareños vacilaban, temerosos de las consecuencias de invocar fuerzas más allá de su comprensión. Mientras tanto, la mujer anchoa continuaba su reinado de terror, cazando en las sombras de la noche y devorando las almas de aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, el pueblo se sumía en un estado de pánico colectivo, temiendo lo que la noche podría traer. Y así, el destino del pueblo de San Marín seguía siendo incierto, su futuro enredado en las garras de la oscuridad y el misterio. ¿Podrían algún día encontrar una manera de liberarse del yugo de la mujer anchoa? ¿O estaban condenados a vivir bajo su reinado de terror por toda la eternidad? Mientras el sol se ponía sobre el horizonte y la noche envolvía al pueblo en su abrazo oscuro, solo el tiempo diría qué destino aguardaba a los valientes habitantes de San Marín. Porque en el mundo de los mortales, donde la luz y la oscuridad luchaban por la supremacía, el futuro siempre estaba sujeto a las decisiones de aquellos dispuestos a enfrentarse a las fuerzas que amenazaban con destruirlos.